Bienvenidos a este espacio que es Leyendo con el Autor. Hoy nos visita Margarita Llambías, politóloga y autora de Los laberintos y este último texto tuyo. América Latina textual. Que por supuesto me lo vas a regalar porque todavía no pude acceder a él. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre América Latina? Bueno, es una vieja pasión, digamos, de muchos años. Y yo tenía el interés en escribir, o en investigar, mejor dicho, por qué, entre otras cosas, nos costaba tanto integrarnos a los países de América Latina. Y la intuición y la propia formación mía me decía, lo que está pasando es que desde que somos chiquitos nos enseñan una historia en donde nuestros vecinos o no existen como enemigos. Entonces yo dije, claro, ¿cómo vamos a poder construir una integración si nuestra forma de pararnos en la vida es defendiéndonos de nuestros hermanos, que son los otros países de América? Esa intuición va a ser muy corroborada después por algunas experiencias que tuve la oportunidad de atravesar, 7 años en Ecuador, por ejemplo, viviendo. Y, ¿Vos ya eras profesional? Sí. Y en Ecuador tuve la oportunidad de hacer una maestría en Flaxo, que tuve también la oportunidad de encontrarme con latinoamericanos de todos los países o de casi todos los países. ¿Y dónde te parece que empezó el asunto de diferenciarnos del vecino, del prójimo? Porque el vecino es el prójimo, en definitiva. Claro. En la inmigración, la venida de gente de Europa, la sangre india. Yo creo que es más antigua aún, en el sentido de que los latinoamericanos tenemos un amor y una animadversión distorsionadas de lo que somos. Es decir, no nos queremos a nosotros y tendemos a admirar a otros. Como que eurocentrismo y autodenigración, o sea, pensarnos desde Europa y, por lo tanto, tender a despreciarnos a nosotros mismos es algo que va junto. De hecho, cuando tuve la oportunidad de escribir este libro, fue porque yo hacía tiempo que cada país latinoamericano que iba compraba el libro de historia. Pues yo decía, algún día yo quiero estudiar cómo es esto, de cuál es la historia que nos enseña. Porque además desde chicos, vos fíjate, desde chicos, lo que te enseñan te imprime carácter, ¿no? O sea, te queda grabado. Y además, en general, todas nuestras historias, y lo comprobé haciendo este trabajo, se quedan como fijadas en los primeros años, que fue cuando estuvimos enfrentados con España. Ahora vemos el bicentenario y estamos atravesando este momento y ya no está la cuestión tan enfrentada con España. Pero vos fíjate cuáles son nuestras efemérides. 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto. O sea, todo lo que festejamos y celebramos es nuestros primeros 10 años, nuestro mito de origen, pero después no sigue la cuestión. Pero ¿qué decís que tendría que seguir? 25 de mayo, porque, bueno, estamos hablando de un acto de un nacimiento como patria, claro, como comunidad. Claro. 9 de julio, el 17 de agosto también porque San Martín claro. Está 20 de junio. En la bandera, claro. Pero ¿cuáles te parece que faltan? ¿Cuáles te parece que nos faltan? Es decir, vos que sos una estudiosa de la historia en el sentido de revisar los baches que tenemos para poder constituirnos en sujetos de una comunidad que se quiere a sí misma, que quiere a sus integrantes. Es decir, hacer un camino que no tiene nada que ver con esta realidad, por lo menos en las acciones. Claro. Mira, rápidamente te digo, nos faltan varios de antes de 1810, porque los argentinos no nacimos de un repollo en 1810, ¿sí? Tenemos 300 años de gestación, que son justamente los años que estuvimos juntos con otros países de América Latina. Es decir, todos esos 300 años desde 1492, para empezar en 1492, porque también tenemos mucho valioso anterior. Pero bueno, hacia adelante también. ¿Cuándo fue el día que se aplicó por primera vez la ley San Peña?
El 12 de octubre. Coincidentemente con el otro 12 de octubre. Pero bueno, no interesa. La ley Sáenz Peña es una fecha a celebrar. ¿Por qué? Porque es el pueblo argentino teniendo la oportunidad de expresarse. 17 de octubre. Esa fecha también tiene que ser una fecha a celebrar. No, todavía no están dadas las condiciones para hacerlo porque vastos sectores de esta sociedad nuestra no consideran que sea una fecha a celebrar como argentinos. Pero bueno, hay que trabajar en función de eso. Bueno, habrá gente que piensa que tendríamos que haber seguido bajo la égida del rey de España, entonces tampoco debería celebrar el 25 de mayo. Bueno, pero ves, hemos llegado por lo menos al consenso que el 25 de mayo es una fecha de todos. Ahora tenemos que seguir encontrando las fechas de todos, ¿no? ¿Y por qué pensás que hay tanta resistencia a aceptar el acontecimiento trascendental que fue el 17 de octubre de 1945? ¿Por qué hay estas oraciones, las patas adentro de la... ¿Viste que hay como... Claro. como a mí hay una cosa que me impresiona, que es la confluencia de elitismo, racismo e iluminismo que hay en algunos sectores de la Argentina. Por eso yo creo que el tema de la formación y de la educación es clave, porque desde ahí nos viene muchas veces esa admiración por lo de afuera y esa denigración. Yo el otro día escuchaba en la televisión a alguien que decía de Milagro Sala es una cucaracha. ¿Cómo puede ser que todavía hoy haya gente que no sienta que hay una sanción social por decir semejante barbaridad? Por eso digo, clasismo, racismo, iluminismo y elitismo van juntos. Y esos son, ¿cómo te podría decir? Son como estereotipos muy fuertes que llegan a prejuicio. Cuando llega a prejuicio es muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque el estereotipo es algo a nivel intelectual. Es una generalización por desconocimiento. Vos te enterás y lo puedes superar. Pero el prejuicio está arraigado emocionalmente. Entonces es mucho más difícil de superar eso. Por eso, yo insisto, necesitamos, además de muchas otras cosas, una formación desde nosotros. ¿Sí? Desde mirarnos, como decía Jauretche, mirarnos desde nosotros y no desde un modelo falso, porque, obvio, si vamos a estar comparando, es probable que todo lo nuestro deje de ser valioso. Pero así nos perdemos la posibilidad de valorarnos a nosotros mismos. El tema es que en el principio el niño, el crío, porque todavía ni siquiera creo que es un pregenital, necesita el tú. Necesita un otro que le vaya diciendo cómo son las cosas. Entonces se hace muy difícil porque el guía ahí, el tutor, lo que sería el encargado de acompañarte en ese umbral, como cuánto de generosidad tiene para dar, y no de posesión y de dejar instalados estos principios, vos decís, ¿no? Que llevan a los seres a estar separados en vez de... Pero no me lo contestes porque estamos leyendo con el autor y enseguida retornamos. Margarita Llambías es politóloga, además es autora de este libro de los laberintos y que me vas a dejar, América Latina Textual, Educación para la Integración. Veníamos viajando a través de toda la inquietud tuya de ver de qué se trataba la construcción de la historia en nuestros pueblos, de tal manera que en vez de ser unidos, estábamos separados. Y yo te estaba preguntando si como nación no necesitamos en algún momento tener padre y madre, políticamente hablando, como pasó con el peronismo, para lanzarnos a una aventura social, de inclusión, de una comunidad más justa, a ese nivel. Sí. Hasta Perón y Evita no había así alguien que...
o políticos que tuvieran esa consideración amorosa sobre las personas, la dignidad del trabajador, la gente. Yo no sé si estoy totalmente de acuerdo, en el sentido de que a veces los peronistas tenemos la tendencia a pensar que el espectáculo empezó cuando nosotros llegamos, ¿no? Y en realidad, si uno se pone a recordar, pero no recordar desde la historia oficial que tiene militares y gente de frac, sino a recordar lo que pasó con este pueblo del cual formamos parte, que éramos nosotros hace 100, 150, 200 años, y en cada momento vos tenés un pueblo activo, sí, protagonista, que participa, que se quiere a sí mismo y que por lo tanto engendra dirigentes que lo pueden considerar amorosamente, como vos estás diciendo. A mí me gusta contar un par de anécdotas, si me dejas. Dale. Hay una... Félix de Azara. Don Félix de Azara, 1780, es enviado por el rey Carlos III para verificar los límites entre España y Portugal en esta parte del mundo. Entonces, obviamente necesitaba un vaqueano, porque en aquellas épocas... ¿Quién te guiaba? Claro. Entonces se encuentra con un gaucho que le han recomendado y le dice, si usted quiere ser mi vaqueano, yo le puedo pagar muy bien. No sabemos desde cuánto arriba del caballo, lo dijo don Félix. Pero la cuestión es que el gaucho le contestó, si usted quiere ser mi vaqueano, yo también le puedo pagar muy bien. ¿Qué hay ahí? Ahí hay dos rasgos para mí, que yo estoy ahí, siendo 200 años pues. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien un poquito insolente, era el enviado del rey. Sí. Un guarango, hubiera dicho mi abuela. Pero al mismo tiempo... que tiene poder, por lo pronto, claro, diría Foucault. Exacto. Al mismo tiempo hay alguien que le dice, vos necesitas un servicio mío, trátame mejor. Hay un ejercicio de dignidad en ese gaucho, candidato a vaqueano, que era interpelado por Félix de Azara. Ahí hay, Eduardo Astezano tiene algún material muy interesante para ver todo este tema de los gauchos, cómo se fueron conformando. ¿Vos decís que lo invitemos acá a Leyendo con el autor? Me parece que se murió. Lo vamos a invitar a una conversación utópica. Ahí está. Sí, Leyendo con el libro. No, pero no sé. No, por la duda vamos a averiguar. Pero él se ocupó justamente de esto. Claro, él se ocupó y él cuenta que la cuestión es que el gaucho, los gauchos argentinos, esos que no aparecen en la historia oficial, impresionaban a todos los extranjeros que venían por su forma de plantarse. Y él lo que dice es, lo que pasa es que las pampas y las vacas eran para todos, ¿sí? Entonces no necesitaba ir al pie de nadie para lograr lo que necesitaba como básico para la subsistencia. El diario de Darwin, bueno, ese es conocido como él habla, pero en general franceses, ingleses, que en esa época vinieron mucho porque tenían como una mirada avisora y voraz respecto a lo que la rapiña hacer. Siempre sabe dónde, claro. ¿No? El predador siempre dice, bueno, vamos para allá que allá, vamos a volar por ahí, que vamos a poder agarrar inocentes. Bueno, la cuestión es que todos se impresionan por esa, y claro, vos pensás que estamos en plena revolución industrial en Inglaterra, en donde los seres humanos eran explotados a tal punto que pasaban a ser infrahumanos en muchas de sus posibilidades. Y acá se encontraban con gente que no tenía nada, pero que se tenía a sí mismo, ¿no? Y bueno, y eso es los caudillos, eso es las montoneras, eso es Rosas combatido por toda la élite, pero apoyado por gauchos, indios y negros. O sea, los sectores populares protagonizan nuestra historia a lo largo de todo el siglo XIX. Yo les solía preguntar a mis alumnos, ¿qué hacían los gauchos en el siglo pasado? ¿Tomaban mate? ¿Tocaban la guitarra? También. O sea, tenemos una imagen folclorizada del gaucho, pero vaciada de historia, cuando los gauchos son los que han logrado que hoy nuestro país sea federal. Tomaban partido. Claro, y peleaban y... Claro. Optaban por quién iba a ir a la cabeza. Así es. Si no, estaríamos... Y tenían esa simpatía, ¿no? De también saber que eran necesarios. ¿Y cuándo lo perdimos a eso?
¿Cuándo perdimos como comunidad? Yo creo que no lo perdimos, cada tanto vuelve. Ah, como que nos vamos debilitando así. Claro, porque lo que pasa es que una nación que se está construyendo también tiene que pelear contra fuerzas que intentan que esa construcción no sea posible. Entonces, ese ir y venir implica, por eso yo insisto en la necesidad de reconocer lo que realmente somos y no lo que nos dicen que somos y que nosotros tendemos a creer que es así, ¿no es cierto? El riesgo país, todo el mundo pendiente del riesgo país. ¿Quién hace? ¿Quién hace esos números? ¿Quién califica? Califican los mismos que después terminan siendo parte de la crisis que empezó en el 2008 en el mundo. Sí, como el concepto de país desarrollado. Ustedes son desarrollados y tienen problemas muy serios de discriminación, falta de tolerancia. ¿Ustedes son los desarrollados? Así es. ¿Ustedes son los ejemplares? Así es. Y está bien claro eso como interpelación simbólica, ¿no? Ellos son desarrollados, por lo tanto nosotros somos subdesarrollados. Enrique Dussel, allá por los 70, decía una cosa que me parece muy gráfica al respecto, porque él decía, hablar de países desarrollados y subdesarrollados es como si el vagón le dijera a las locomotoras, síganme, que algún día van a ser como yo. Las locomotoras nunca van a ser vagones. Hay que cambiar de vía. Totalmente. Hay que encontrar el propio centro para poder desplegar. Y eso un poco aquí se estaba dando, independientemente del discurso que luego se instala y socava, porque el discurso no hay que subestimarlo. No, para nada. Es lo que vos decías, la construcción del estereotipo. Exacto. Cuando alguien empieza a decirte todos los días que vos sos una persona prescindible, claro, a lo largo de un periodo empezás a actuar como una persona prescindible. Claro. A menos que te pongas cordón sanitario y aprendas que en realidad vos sos valioso y podés cultivar ese valor a partir de... Ahí es donde yo me agarré como una loca del peronismo. Estamos leyendo y conversando con Margarita Yanvía, ya volvemos. De los laberintos es uno de los libros de nuestra invitada de hoy, Margarita Yanvía. ¿Se sale de los laberintos, Margarita? De eso se trata, de eso se trata. Yo lo que te diría es que no hace falta inventarse nada. Está la realidad y las posibilidades están. Pero también hace falta, y eso sí que me parece importante, cultivar la posibilidad de salir del laberinto, ¿no? Este libro se llama así porque hay una frase de Leopoldo Marechal que dice, de los laberintos se sale por arriba. Es decir, en vez de estar entreverados, embarrados, claro, en nuestras dificultades, de lo que se trata es de creo yo, ¿no? Es de levantar la mirada y tratar de ver un poco en el largo plazo en qué momento estamos de esta construcción de la cual somos parte y cómo podemos avanzar en función de eso. Es todo lo contrario de no tener futuro. Exacto, exacto. Y el tema es religarte con vos mismo, con tu entorno y con tu entorno en el largo plazo, o sea, con los que estuvieron antes y con los que vendrán después. Bueno, hubo una ola de teóricos que quisieron romper con eso, ¿no? La misma televisión en algún sentido ha tenido éxito. Viriglio habla bastante del asunto del arte de la desaparición, que cuando uno no está en televisión no existe. Sí, y los medios de comunicación han fomentado este anonimato de desaparición, ¿no? Que sería lo contrario a tu propuesta. Claro, claro. La cuestión también es por qué hay esa desaparición. Porque hay la utilización de una herramienta maravillosa como son los medios de comunicación en función de determinados objetivos. De lo que se trata es, yo ayer leía una carta de Perón que le mandaron a una persona cercana a mía que hablaba de unidad, solidaridad, organización. Esto, te estoy hablando del año 68, que el viejo estaba... Unidad, solidaridad y organización. Claro.
a partir de volver a tejer lo que ha sido destejido por realidades tan nefastas como las que he vivido en la Argentina en la historia reciente. Sí, todos los que nos mataron, los que nos vienen matando, ¿no? Claro, pero a partir, no de abrazarte a un rencor, como dice el tango, sino de valorar nuestras posibilidades y seguir adelante. Acá hay ¿puedo leer una cosita? Lo que quieras, este es nuestro espacio para vos. Sí, yo no sé si a ustedes les va a gustar, pero a mí me gustó mucho y por eso le escribí. En la última parte del libro yo lo que planteo es que los latinoamericanos estamos necesitando reconciliarnos con nosotros mismos y entre nosotros, ¿no? Porque esa tendencia a echarle la culpa a Uruguay, a Chile o a Bolivia, al otro, que además es recurrente, o sea, los argentinos también somos en otros lugares culpables y demás. Para mí hay como una relación entre esta necesidad de reconciliarnos con nosotros desde nuestros orígenes, indios, negros, españoles, empezando por ahí, y después reconciliarnos hasta con Sarmiento, que mandaba abonar la tierra con sangre y gaucho. Hace falta, por eso, ¿puedo leer? A ver, sí. Es una cosa de Paul Ricoeur, que dice que Ricoeur toma de Freud, precisamente para superar la compulsión a repetir lo olvidado, la noción de trabajo de recuerdo. De lo contrario, señala Freud, no se producirá ninguna reconciliación con lo reprimido. ¿Qué es lo que en esta circunstancia histórica correspondería a lo que Freud acaba de nombrar trabajo de recuerdo? No dudo en responder, un uso crítico de la memoria. O sea, hay como todo un trabajo de recuerdo para poder reconocer lo que realmente hemos sido y no lo que nos han contado que hemos sido. Esta anécdota, si querés, anecdótica, perdonando la redundancia del gaucho, te está mostrando que hay una forma de ser propia, peculiar y original nuestra que nosotros desconocemos porque en nuestro libro de historia hay gente de frac o de uniforme y falta esa masa popular que fue la que realmente logró que ocurriera lo que ocurriera. Vos fíjate lo que pasa con la palabra gaucho, por ejemplo, con esto que vos decías del discurso y demás. El gaucho era un término insultante hasta que en la época de la independencia Güemes aparece con sus gauchos a defender la frontera. Y ahí la palabra gaucho se resignifica y pasa a ser positivo, un término positivo. Pasa el tiempo, campaña del desierto, guerra del Paraguay, etcétera, y nuevamente gaucho pasa a ser insultante, a tal punto que Irigoyen le decían gaucho los de la oposición, tanto derecha como izquierda, ojo al piojo. Exacto. Partido Conservador, Partido Socialista, era un gaucho, el jefe, el cacique que reparte el pan y no sé qué, así le decían a Irigoyen. Y hoy, después del peronismo, gaucho ha pasado a ser positivo. Vos fijate cómo estos corsi y recorsi, de alguna forma, terminamos ganando. Sí, porque rescatás a aquellas personas que fueron reales y que tuvieron una participación vivencial en el proceso de la construcción de una nación. Exacto. Y hoy vos decís gauchada y eso es un favor, eso es solidario, eso es, ¿entendés? O sea, el gaucho como alguien valiente, como alguien generoso, todas esas cuestiones que... Bueno, la escena de Fierro con Cruz, esa escena donde están los dos y se dan cuenta que tienen que estar del otro lado. Es una escena fantástica. Es cinematográfica, donde uno se da cuenta que quién es el enemigo, ¿no? Contra quién uno lucha. Así es. Es un instante donde hay un asunto de existencia ahí, ¿no? Y ahí, en ese religar que vos decís, hay un proceso también de ver el alcance de la humanidad del adversario, del enemigo, ni siquiera enemigo me parece una palabra enorme, ¿no? Belicosa, pero adversario sí, porque uno tiene concepciones de la realidad donde la dialéctica posibilita, ¿no? Una conversación. Claro. ¿Por qué no vas a poder conversar oponiéndote? Claro, no, yo creo que hace requete falta en muchísimos casos, sobre todo cuando el adversario tiende a ningunearte, tiende a descalificarte o a descalificar lo que somos como pueblo, ¿no es cierto? Ahí... Ese es un primer rescate que hay que hacer, ¿no? Es decir, la comunidad de los ninguneados, ¿no? En donde, bueno, este ser anónimo, en donde
no es cierto que sea así, porque uno cuando conoce a esas personas se da cuenta que son maravillosas, está abolido por el encuentro real con el prójimo, con este prójimo, que vos fuiste a indagar a ese vecino devaluado, ¿no? Que habría que empezar por el de al lado. Vos notás que en los tiempos modernos no sabemos ni con quiénes vivimos dentro de... Claro. Pasa que hay que empezar pero seguir, digo, porque como la cuestión es política, no podemos ir de a uno tampoco, ¿no? Bueno, la Carta de Perón. Unidad. Solidaridad y organización. Y organización. Quiere decir que el seguir tendría que ver con esta tercera instancia que vos sugerís. Exacto, porque es lo que te permite tallar en la correlación de fuerza. Los chicos que van a los talleres tuyos y de tu esposo, ¿te hacen este tipo de preguntas? ¿Están asustados por el futuro? Ellos en realidad preguntan por lo que pasó. Como que buscan este trabajo del recuerdo que dice aquí Paul Ricoeur. Ellos se lo plantean. Ellos para saber quiénes son necesitan saber de dónde vienen, ¿no? Y está todo muy, muy atravesado por cosas muy tremendas como para que poder hacerse la pregunta. La dificultad de compromiso político de los jóvenes de hoy pasa mucho por el miedo heredado. ¿Viste la investigación del INTA con palomas? El INTA en la década del 80 hizo una investigación con palomas y les puso el sonido de un hurón, que es el que se come los huevos de las palomas. Entonces, de entrada las palomas se van porque les da miedo, pero después el instinto las hace volver. Y cuando se encontraban con los huevos, esos huevos no tenían yema. Como que el terror paraliza la vida. Claro. Digo, esta reconstrucción que estamos haciendo los argentinos es una cosa lenta y de a poco. Que le vamos a tener que poner vida a esos sueños. Y sí. Siempre es un deleite conversar con usted, Margarita Yambiel. Le agradezco enormemente que haya venido acá a este espacio que tenemos en Leyendo con el Autor. Y nosotros nos volvemos a encontrar hasta la semana que viene.